Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversos orígenes, como pescadores, campesinos y artesanos, que dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Ellos enfrentaron la persecución y el martirio por causa de su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada uno de ellos es un testimonio sorprendente de su lealtad hacia su amo y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes. ¿Tienes curiosidad por el destino de los 12 apóstoles? Si crees que murieron de muertes normales, te digo que estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversia y narrativas macabras. En este video, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información reportada por la Iglesia y los historiadores. Por eso, te invito a que te suscribas al canal, le des clic al botón me gusta y veas este video hasta el final. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narraciones bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única a Jesús y a menudo se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le dio a Juan una visión única de los acontecimientos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y su profunda comprensión, Juan fue extremadamente importante en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales como la transfiguración y la última cena. Después de la muerte de Jesús, Juan jugó un papel crucial en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y fue un vínculo vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió varias persecuciones, principalmente lideradas por el emperador Domiciano a causa de la predicación del Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión para el imperio. Subrayo que no hay ningún versículo bíblico que nos diga o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado al aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron hombres celosos que construyeron la teología que la Iglesia todavía utiliza hoy. Los padres de la Iglesia y la doctrina cristiana describen numerosos relatos y detalles sobre la muerte de los apóstoles. Juan fue luego exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que conforman y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones resaltan su cercanía espiritual y revelan profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana informa que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, murió por causas naturales. Según el obispo Polícrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan murió en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 p.C., alrededor de los 94 años de edad. Sin embargo, se dice que la tumba estaba vacía cuando Constantino la abrió para su construcción. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la desgarradora agonía de Jesús en Getsemaní.
Su estrecha relación con Juan y con el mismo Cristo resalta su posición destacada entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia en el hecho de que formó parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 fueron testigos de milagros y enseñanzas únicas, revelando la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, el viaje de Santiago tuvo un final dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa, rey de Judea, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. Al mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos miembros de la iglesia para hacerles daño, y mató a espada a Santiago, el hermano de Juan. El relato no proporciona detalles sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que hay 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, el hijo de Zebedeo, a quien ya hemos conocido, y Santiago, el hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que jugó un papel en la difusión del Evangelio, posiblemente llevando a cabo actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa que rodea la muerte de Santiago sea un punto menos de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago decapitado se encuentra a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I a.C., llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta morir. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida de Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando Jesús lo llamó para convertirse en pescador de hombres. Su antiguo nombre, Simón, fue cambiado más tarde a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo, pero profundamente devoto de Jesús. Fue testigo de milagros como caminar sobre el agua y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro jugó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante su arresto es un episodio notable, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por parte del mismo Cristo después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Finalmente se instaló en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel queda evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente a los gentiles. En el año 64 d.C., la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de acontecimientos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo por el incendio y comenzó una persecución implacable contra ellos. Pedro terminó siendo arrestado y condenado a muerte. La tradición también relata que Pedro pidió ser crucificado al revés, cabeza abajo, por humildad, alegando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro.
El lugar elegido para su crucifixión fue la colina del Vaticano, donde hoy se levanta la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. Aquí está el texto formateado en párrafos de hasta 500 caracteres, manteniendo el contenido 100% idéntico. Su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la difusión del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como autor de una breve y poderosa carta dirigida a los cristianos. En esta epístola exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narración sugiere que fue martirizado junto con Simón mediante lapidación. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado a golpes de hacha, una forma brutal de ejecución en aquella época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte se considera un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo eclipsado por otros apóstoles más destacados, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. A Andrés se le asocia a menudo con momentos cruciales de los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde le presenta a un joven 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde es mencionado constantemente entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, la difusión del cristianismo primitivo continuó. Su viaje misionero lo llevó a muchas regiones, incluidas Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría sido sometido a una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una curiosidad única, ya que fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, pues creía que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados por mar a Escocia, donde se había hundido el barco. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús a seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo mencionado como Felipe de Betsaida, resalta su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. A menudo se asocia a Felipe con acontecimientos importantes en la narración bíblica. En uno de estos episodios, Jesús le pide a Felipe que resuelva el problema de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío
aparentemente insuperable. Evalúa la situación teniendo en cuenta los recursos materiales disponibles y responde a Jesús: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma el pan, da gracias a Dios y lo distribuye entre la multitud. Milagrosamente, los panes y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, recogiéndose 12 cestas con las sobras. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la difusión del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluida Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia y no hay un consenso claro sobre los detalles. Se dice que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo. Durante la persecución de los cristianos por parte del emperador romano Domiciano, Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un ferviente compromiso con sus principios. Se sabe poco sobre la vida anterior de Simón antes de su llamado por Jesús. La denominación celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso Los Celotes, conocidos por su ferviente dedicación a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y partido por la mitad durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús está descrito en el Evangelio de Juan, donde Felipe le presenta a Jesús y Jesús lo saluda como un hombre sin falsedad. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó por toda la India para predicar el Evangelio. Tuvo éxito en convertir a muchas personas al cristianismo y esto atrajo la atención del rey Astiages, que era pagano. Furioso por la predicación de Bartolomé, el rey ordenó su arresto y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, la información histórica es limitada y la tradición cristiana ofrece algunas narraciones variables. Uno de ellos relata que Bartolomé se enfrentó a la muerte por decapitación. Por otra parte, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre su muerte. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo por su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista antes de ser llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum. Su profesión lo colocó en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según las antiguas tradiciones cristianas, Mateo habría continuado predicando el Evangelio después de la ascensión de Jesús. Los informes sugieren que predicó en varias regiones, incluidas Etiopía y Persia, actual Irán. En cuanto a su muerte, existen varias narraciones. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, situada en Etiopía. Mientras celebraba misa, al parecer fue asesinado a espada.
Su vida fue un testimonio de su fe en Jesucristo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originariamente pescador en Galilea, Tomás es destacado en los evangelios por su sinceridad y a veces su vacilación a la hora de creer en acontecimientos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que pudo haber sido gemelo, aunque la identidad de su supuesto hermano no se menciona en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería si tocaba las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el epíteto de Tomás el Incrédulo. El encuentro posterior de Tomás con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas, culmina con su confesión de fe proclamando: «Señor mío y Dios mío». Esta transformación resalta no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es limitada. Las tradiciones cristianas sugieren que participó en misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narración, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una exitosa misión evangelística. Finalmente, Judas Iscariote es un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. Personaje destacado de los evangelios, fue el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era natural de la ciudad de Queriot, de ahí el sobrenombre de Iscariote. Poco se sabe de su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su selección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y el propósito comunes de los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena. Según consta en los evangelios, Satanás entró en Judas y lo llevó a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando quién debía ser arrestado. ¿Qué motivó la traición de Judas? Sigue siendo una cuestión compleja y especulativa. Algunos señalan posibles decepciones o expectativas no cumplidas con respecto al reino terrenal que esperaban. Otras teorías sugieren motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, la vida de Judas cayó en tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sintiéndose incapaz de lidiar con su culpa y remordimiento, Judas arrojó las monedas al templo, salió y fue a ahorcarse. La tradición cristiana a menudo destaca el trágico destino de Judas como recordatorio de la gravedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Según se informa, su muerte por ahorcamiento ocurrió en un campo conocido como el Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Esta zona fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas había devuelto. Situado cerca del valle de Hinnom, en Jerusalén, el campo era originalmente un cementerio para extranjeros y criminales. Los líderes religiosos adquirieron esta tierra con el propósito específico de enterrar a los extranjeros que morían en la ciudad. Llamado Campo de Sangre, el nombre evoca la sangre de Jesús, que según la narración fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo vinculado a la traición, el campo también se convirtió en un icono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se relata en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. Las narraciones difieren ligeramente en los detalles, pero convergen en el mismo resultado trágico. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, después de que Judas traicionó a Jesús, se arrepintió
y trató de devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, rechazaron el dinero. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas al templo, salió y se ahorcó. El relato de Hechos 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, después de arrepentirse durante una caída, su cuerpo se rompió, derramando sus entrañas. Estas narraciones, a pesar de las pequeñas diferencias, apuntan al mismo resultado trágico. Esta triste conclusión está marcada por un profundo remordimiento y desesperación. Hacer de la historia de Judas un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y del peso del arrepentimiento no acompañado de esperanza y perdón. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en cualquiera de los vídeos que te aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.